Bien, comienzo. Yo entonces, muchísimas gracias por la invitación, por poder participar hoy aquí en el GAMP, que para mí es un honor, realmente es un privilegio. Agradezco a todo el equipo por haber apoyado tanto y haber seguido tanto la preparación, especialmente a Claudia, que es con quien me he mantenido contacto. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos hoy a ver personajes femeninos en la literatura tradicional japonesa y ahora voy a explicar qué es tradicional. Antes de eso, me presento, soy Cora Requena, soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias de la Información, en donde hago cine y literatura. Y uno de mis intereses mayores en la investigación ha sido hace muchos años ya la literatura japonesa, el cine japonés. Bueno, y más cosas, porque uno empieza, como dicen los japoneses, comprándose un manga y termina comprándose una Yamaha, ¿no? Que es lo típico. Una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y sí, me he metido mucho en el mundo, pues es un mundo que me apasiona. Así que vamos a ver hoy día un poquito en qué consiste. He querido integrar un poquito también el cine en algunas imágenes para que lo veamos. Así que voy a compartir pantalla para que comencemos. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, de acuerdo. Bien. No sé si voy a poder ver el chat, creo que no. Pero si me quieren decir algo, me levantan la mano, ¿sí? Bien. Vamos a revisar hoy algunos personajes que son personajes originales de la literatura japonesa, personajes que están en el principio del principio, de cuando se empezó a crear este corpus letrado basado en los mitos, basado en las leyendas y basado en los cuentos, en el siglo VII, VI más o menos. Yo he separado aquí en la pantalla que se puede ver mitos por un lado, leyendas por otro lado y cuentos por otro lado, porque va a depender de qué fuente estamos cogiendo la información de los personajes femeninos con los que vamos a trabajar para ver cuál es la significación que tienen, ¿no? Es decir, un personaje, pensemos, femenino que viene de leyenda, no tiene la misma altura en principio que un personaje que tiene en mito, ¿no? En el mito estamos trabajando con personajes arquetípicos, arquetípicos en el sentido platónico, pero también en el sentido junguiano, ¿no? Personajes que representan como formas de ser esenciales, que hoy en día está puesto un poco en cuestión si eso es así, pero muchos personajes que tenemos en todas las culturas, ¿verdad? Podemos reconocer, por ejemplo, el arquetipo de la madre en todas nuestras culturas, que además va mucho más allá de un solo personaje, porque también está la madre patria, está la madre tierra, está la madre iglesia, es decir, como arquetipo general, siempre es un elemento unificador. Entonces, vamos a ver unos personajes míticos y cuál es la importancia que tienen la formación del imaginario japonés y separarlos un poquito de los otros personajes femeninos que vienen de las leyendas y que vienen de los cuentos populares, ¿no? Las leyendas tienen que ver con enseñanzas, tienen que ver con un aprendizaje, tienen que ver con la fijación también de las normas sociales, igual que en el mito. A veces tienen mucho más que ver con la religión que el mito, paradójicamente, y más o menos se va creando una amalgama, como vamos a ver en estos personajes de hoy día, de relaciones, ¿no? Entonces yo aquí abajo puse folclore, historias extranjeras, historias con contenido poético. No sé si lo alcanzan a ver, que tengo yo las caritas. ¿Por qué he puesto esto? Porque son las tres fuentes fundamentales de las que recibimos la información para crear los personajes, ¿no? El folclore, antes de que se empezaran a escribir estas historias que venían de China,
porque la corte japonesa en el siglo VI, siglo VII se empieza a formar en semejanza a la corte de China. Es una réplica, sabemos, la forma de escritura, los kanjis son heredados de China, pero no solo eso, sino las formas de gobierno, las formas de organización, absolutamente todo. Y por supuesto el arte y el imaginario también. Entonces, todas esas historias extranjeras son realmente lo que van a formar y van a dar cuerpo a estos grupos de historias en los que se desarrollan los personajes femeninos, con características japonesas, como vamos a ver ahora, pero que vienen de China, ¿no? Y no solo de China, sino que muchas vienen del sudeste asiático, y en este momento, que conversábamos un poco antes de comenzar, a día de hoy todavía hay muchos personajes que no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Que hay leyendas parecidas en algunos países del sudeste asiático y se supone, por ejemplo, el personaje de Kappa, que no es tema hoy día para nosotros porque es un personaje masculino, que es este que tiene como un pico de rana y lleva un platito aquí en la cabeza y que está siempre en el agua. Se supone que viene de ahí, ¿no? Del sudeste asiático, pero hay otros en los que sí se puede encontrar el origen. Y luego, historias con contenido poético. ¿Por qué? Porque dentro de la tradición china vamos a ver que en estas primeras historias que tenemos, la poesía era incluso más importante que la historia en sí, que la narrativa, ¿no? Entonces la narrativa era casi una excusa para crear la historia, que era fundamentalmente poética, ¿verdad? Aquí traigo un gráfico con la época que vamos a ver. Vamos a ver solamente la época clásica, que es el inicio en la literatura tradicional. ¿Por qué? Porque a partir de esta época ya comienza la etapa medieval, y cuando empieza la etapa medieval empieza la etapa samurái, y en esa etapa, que es la etapa del guerrero, todo el tiempo samurái, las mujeres desaparecen prácticamente, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en esta primera época. Yo he puesto 3 periodos claros. El primero, que es la era Yamato, o el periodo Yamato. El inicio lo he puesto porque más o menos es lo que se decía hasta ahora que era el inicio de Yamato, que es cuando en la isla grande, Honshu, todos los pueblos se organizaron y formaron una especie de país, ¿no? Hubo por primera vez cohesión entre los reyesuelos que se peleaban, y más o menos se determinó esta zona como Yamato, ¿no? Eh, Digo, el año 250 está puesto en cuestión, realmente lo vamos a dejar ahí entre comillas, pero sí sabemos que terminó el año 710. En esta época, importante, información importante que tenemos para nosotros hoy: las personas que eran encargadas de transmitir el conocimiento, de transmitir el mensaje divino, porque la literatura tiene este comienzo mágico divino, ¿verdad? En todas partes, mítico. Los personajes que eran los encargados de hacer el puente entre los mensajes de los dioses y los mensajes de los seres humanos, y producir la comunicación, como pensemos en Mercurio, en los personajes de la mitología griega, eran las Cataribe. Las Cataribe eran mujeres tipo, pensemos en Chile también en la Machi, ¿no? En la figura de la Machi. Eran estas mujeres que manejaban la palabra, y que manejaban la palabra mágica, Yamato Kotoba, ¿no? Es decir, la palabra que lograba unir los mundos. Durante esta época, entonces, empieza toda esta transmisión en especies de cuentacuentos, pero desde luego con un poder mucho mayor, y hay un valor estético, ético-estético importantísimo en esta época, que es Makoto, que es la sinceridad, y que vamos a ver que se mantiene a lo largo de todos los siglos y que va a ser fundamental para la creación de todos estos personajes. Este es un periodo, se dice, de sensibilidad masculina, en el sentido de que pensemos que estamos saliendo de guerra, que estamos recién organizando todo, ¿verdad? El segundo momento que he puesto es el periodo Nara, que sí va desde 710 a 794. Aquí ya tenemos a la emperatriz Genmei,
Hay varias emperatrices en este periodo, ella es la primera, y es cuando ya ha entrado el budismo en el periodo anterior, 600 y tanto, entra el budismo a través de Corea, entran las historias a través de Corea, vienen de China, y ha entrado budismo, confucianismo y el taoísmo. Toda la religión y toda la cosmovisión china. Y además de la China, el budismo chino y también el budismo hindú, que llega a través de ellos, ¿no? Este es el momento de fundación de Japón. Se escribe el Kojiki, que es la gran obra mitológica japonesa, se publica el año 712, que cuenta el origen, la cosmogonía japonesa, desde los primeros dioses hasta el primer emperador, ¿verdad? Es la parte que nos interesa, es la parte de los dioses, la otra no. Nihon Shoki, que también es de carácter mítico, pero se considera como un poco más real, menos ficcional, ¿no? Y otro libro importantísimo es un libro de poesía, que es el Manyoshu, que tiene la primera literatura japonesa, waka, que se desarrolla con versos largos, que es el shoka, y versos cortos, el tanka. Y después llegamos a la tercera época que nos interesa, que aquí es cuando se produce el mayor esplendor de la cultura japonesa. De hecho, para muchísima gente este es el momento más brillante de toda la historia de Japón, ¿verdad? La corte Heian, Kyo, en Kioto, ya que estamos hablando de una corte imperial, estamos hablando de un país organizado. El emperador Kammu le escribe al emperador chino una carta presentándose como emperador, un poco soberbiamente, ¿no? Lo que causa la risa del emperador chino. Y aquí ya tenemos toda esta red de cortesanos que están produciendo literatura poética. El género, como en el resto del mundo, es la poesía. La novela sabemos que es de hace 2 siglos, ¿no? Es un género muy nuevo. Y en general la narrativa nunca ha estado al nivel de la poesía en la historia de la literatura. Hace 2 siglos la superó, pero hasta hace 2 siglos la literatura, la alta literatura era la poesía, ¿verdad? En esta época estamos produciendo literaturas poética, muchos concursos, muchas reuniones, y los valores fundamentales de esta época en los que nos centramos para ver los personajes son Miyabi, que es la elegancia, es una corte muy elegante, con los trajes que vamos a ver ahora enseguida, y las facciones de la cara, el maquillaje que vamos a ver ahora. Luego hay un segundo valor que también dura hasta el día de hoy, posiblemente es uno de los valores más importantes en la cultura japonesa, que es el mono no aware, que conocerán bien. Yo aquí he intentado una definición de mono no aware, espero que con un poquito de fortuna, pero la verdad es que es un concepto que no tiene transcripción exacta, ¿no?, a nuestra lengua. Se define como la melancolía de lo efímero, y normalmente la imagen que se utiliza para definir el mono no aware es ese momento cuando cae la flor del cerezo, que es el momento en que muere, ¿no? Porque ya ha estado en todo su esplendor, ya ha estado brillante, pero ya el momento máximo de máxima belleza es cuando cae y está a punto de morir. Entonces es una melancolía por lo que ha pasado, pero es una melancolía feliz, ¿no? Es un concepto feliz. Entonces es como un sorprenderse del mundo con mucha felicidad, como sentirse pleno, pero ante lo que está pasando y lo que está ya cayendo, ¿verdad? Luego hay otro valor muy bonito que continúa también, que es el muyo, que es la mutabilidad y la impermanencia. Este sí va a ser muy importante en el próximo periodo, en el periodo bélico que decíamos, en la Edad Media de los samuráis. La curiosidad o el ingenio, que es Okashi, ¿por qué? Porque esta corte todo se transformaba en ingenio, ¿no? Se cogía un poema chino y había que transformarlo, hacer una segunda versión, y el que tenía más ingenio
ganaba los concursos y el prestigio social, ¿no? Era muy, muy importante esto. Era a unos niveles de ingenio, de saber hacer las cosas, las cartas eran fundamentales, la gente se enamoraba o no, o dejaba de enamorarse por la carta que recibía, si era más o menos ingeniosa del amante, ¿no? Porque se carteaban todo el tiempo, era la forma inmediata primera de comunicación. Sabemos que no se conocían, ¿no? Que las doncellas estaban detrás de un biombo y se carteaban y se enamoraban por las cartas sin haberse visto, ¿no? Y luego una sensibilidad femenina que está Oyamechi, que es importantísima, porque es el periodo que realmente este valor explosiona, ¿no? Y tenemos toda una estética femenina. Tenemos muchísimas mujeres escribiendo en esta época. La literatura más importante que se hizo en esta época la hicieron mujeres, eh, empezando por Kojiki, porque yo no dije que en el periodo Nara, Kojiki que se mm, publicó en el año 712, se dice que el autor real de Kojiki era Ieda no Are, que es una mujer. La mayoría de los estudiosos la identifican como una mujer, como realmente la quiso, como una especie de trabajo folclórico de visitar regiones y de conocer las historias. Entonces, de Nara a Heian estamos en un momento de máxima explosión de la creatividad femenina. Esto no quiere decir que ellas tuvieran el mismo poder, ojo, porque de hecho una de las hipótesis es que el kana japonés, la escritura japonesa propia, no los caracteres chinos que son los kanji, se inventaron en esta época porque las mujeres no podían escribir en chino, digámoslo así, en kanji, ¿verdad? Y entonces tampoco se las educaba de la misma manera. Pero sí tenemos un grupo enorme de mujeres que sí eran muy curiosas, que sí se identificaron mucho con la poesía que crearon y que son las que produjeron este periodo de esplendor. Entonces, ¿qué tenemos en Kojiki? Pues yo he seleccionado dos historias que me parecen más interesantes. La primera son los primeros dioses, y aquí tenemos a Izanagi y Izanami. Izanagi es él, Izanami es ella. Y tenemos nuestro primer mito, mito de la creación. Nuestro primer personaje femenino. Cuando ellos con la lanza bajan del cielo, del Takamahara, y rodean una piedra, un risco para fundar el mundo, cada uno va por un lado, tienen que dar vueltas, y en cuanto llegan, Izanami da las gracias, y se estropea todo. Y entonces lo que ocurre es que ella rompe el tabú, porque el que tenía que hablar antes era el hombre. Y aquí ya nos encontramos con un primer tabú que tiene que ver con los sexos, ¿no? Luego tuvieron que repetir el rito otra vez, volver a dar la vuelta, y ahí dio primero las gracias Izanagi, luego Izanami, y ahí ya sí pudieron crear el archipiélago japonés, ¿no? Crearon las primeros 8 islas, después otras 6 islas, después, y fueron creando todos los dioses a partir de ahí. Entonces, el primer personaje femenino que tenemos es un personaje que rompe ya el tabú, un personaje que rompe las normas, en este caso, de estos seres. Estos son los primeros dioses, pero se supone que había otros, ¿no? Las primeras reglas, ¿no? De comportamiento. La segunda es cuando Izanami da a luz al dios del fuego, la quema y ella muere. Y entonces ella va al infierno, que es el Yomi, que está puesto aquí, ¿no? Y aquí el mito narra una catábasis como cualquier otra, un descendimiento al infierno, y que consiste en que Izanagi va en busca de Izanami para volverla a la vida. Cuando la encuentra le dice que quiere volver con ella, y ella no puede volver porque ella ya ha comido en el infierno.
exactamente igual que pasa en la mitología griega. ¿Recuerdan que cuando uno va al infierno y come una granada, una bolita de granada, pues ya te quedaste ahí en el infierno para siempre? Recordamos el mito de Coré y de Demeter, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo, ella ya ha comido de ese espacio, luego quedó anclada a ese espacio. Pero dice que va a ir a pedirle permiso a los dioses del infierno para ver si la pueden liberar, pero que él no puede buscarla, no puede girarse, no puede mirarla, ¿no? Y Sanagi se impacienta y después de un tiempo parte en su búsqueda, la encuentra y la encuentra transformada en un monstruo horrible, en un demonio espantoso, ¿no? Y es la segunda ruptura del tabú, el no mirar. Recordamos también la historia de Orfeo y Eurídice, ¿verdad? Por eso decíamos al principio, se producen unas conexiones muy interesantes, porque es paralela a la historia de Orfeo y Eurídice, muy, muy, muy parecida. De hecho, Izanami manda a todos los demonios del infierno en busca y captura que persigan a Izanagi para que lo descuarticen. Y estos monstruos, estos ogros, son los que conocemos luego como Oni, que vamos a ver ahora enseguida. Este es el inicio de estos tres dioses. Cuando Izanagi se lava los ojos, en fin, nacen los tres niños celestiales, que son los tres grandes dioses japoneses, que es Tsukuyomi, Susanoo y Amaterasu. De los tres, la más importante es ella, Amaterasu, que la conocemos bien, ¿verdad? Amaterasu es la diosa del sol, es el sol. Y es muy interesante porque hay muy pocas culturas en el mundo que tengan al sol como femenino, ¿no? En la mayoría es la mujer, la luna, y el hombre, el sol. Y aquí no, aquí es ella, dios sol, su hermano Tsukuyomi es la luna, y a Susanoo se le deja la tierra, ¿no? Como lo que sobró. Y es una de las razones por la que se produce el conflicto, porque Susanoo, que era muy travieso, además tremendamente travieso, como está enfadado porque no se le dio lo que él quería, empieza a hacer un montón de causar desmanes. Inunda los campos de arroz de Amaterasu, desuella un caballo y tira al caballo donde están las hilanderas de Amaterasu, las tejedoras de Amaterasu, y se les clava unas astillas y mueren. En fin, hace tantas travesuras, queda como un poco corto, ¿no? Que Amaterasu se enfada y se oculta en una roca. Es posible que esto haya sido un eclipse, claramente, a día de hoy, ¿no? El asunto es que el mundo queda a oscuras. Y el resto de dioses que ya había ido naciendo empiezan esperan que ella salga de su cueva, que vuelva el sol, que vuelva la luz, ¿no? Pero pasa el tiempo y todo empieza a morir en las islas porque no hay luz, hasta que una de las diosas, Amano Usume, se le ocurre hacer una danza. Y los demás dioses ponen espejos, muchos espejos colgando de los árboles, que es de donde viene la tradición japonesa de poner espejos y cintitas en los árboles, ¿verdad? Como rito. Y hacen tanto alboroto porque Amano Usume hace un baile muy sensual, incluso vulgar, se descubre los pechos y es todo muy, muy exagerado. Hacen tanto alboroto, que Amaterasu dice que es lo que está pasando afuera, ¿no? Abre un poco la roca, se asoma y le dicen: es que ha llegado una nueva diosa fabulosa, ya no te necesitamos, hay una diosa que brilla como tú, y le muestran los espejos. Y ella se ve por primera vez, se contempla a sí misma, ve el espejo y queda tan embelesada con la luz que abre un poco más la roca para mirar mejor, y los dioses aprovechan para abrir del todo la roca, y ahí es cuando vuelve el sol, ¿no? Entonces,
Esta es la historia de la fundación de Japón, y asociado a ella están los espejos. Por eso es tan importante todo esto de los espejos también en Japón. Es uno de los 3 tesoros de la corte imperial, de hecho, japonesa. Y la tenemos a ella como la gran diosa dadivosa, como la diosa de todos los dioses, ¿no? La diosa que es la que hace posible que todo lo demás exista, el sol. Todos los demás dioses que se ven aquí en la imagen no son nada si ella no está fulgurando, ¿verdad? Aquí vemos a otros personajes. La historia que conté recién es una historia clásica japonesa, es una historia que proviene de la religión autóctona japonesa, que es el Shinto, que voy a hablar un poquito más adelante. Estas dos imágenes, en cambio, no pertenecen al Shinto. A la izquierda tenemos a la diosa Kannon, que es adorada hasta el día de hoy en Japón y que viene de China. No sé si alguien la conoce, pero en China se llama Kuan Yin. Es muy famosa Kuan Yin, tiene un oráculo, muchas cosas, ¿no? Kuan Yin es la diosa de la misericordia. Y claro, Kannon es la forma de la diosa de la misericordia también, ¿no? Canon como la marca de cámaras fotográficas, ¿no? Lo mismo, Canon, solo que se pronuncia Canon, pero es ella misma, ¿no? Y ella se enfrenta al dragón, que vamos a ver es un personaje importante, el dragón, también mujer. Y a la izquierda tenemos también con un aspecto muy chino, aunque tiene una puerta torii aquí en la cabeza, pero el resto es muy china su vestimenta, su forma de ser, a la diosa del mar. Bien, entonces, ese es el periodo anterior, ese es el periodo Nara. ¿Qué pasa en el periodo Heian? Que había cambiado, de ahí veníamos, ¿no? Se escribe el Taketori Monogatari, que son historias que tienen elementos mágicos. Se escribe el Konjaku Monogatari en 1107, que tiene historias y leyendas y historias tradicionales, y se escribe la primera novela moderna en el mundo, el año 1011, que es Genji Monogatari. Es la primera novela moderna. Piensen ustedes que siempre se dice que la primera novela moderna es el Quijote, y el Quijote es del siglo XVII, 1600 y tanto, y esta es del siglo XI. Y es la primera novela moderna. Es una novela exquisita, larguísima, es toda la vida del príncipe luminoso, del príncipe Genji, y lo escribe una mujer, una de estas grandiosas mujeres de esta corte, ¿verdad? Que es Murasaki, la dama Murasaki. No se sabe su nombre. Murasaki quiere decir violeta, no se sabe cómo se llamaba realmente, no se sabe nada de ella, hay muy poquitas cosas, porque las damas cuando servían en las cortes solían tomar estos nombres como de ficción, ¿verdad? Entonces realmente no se sabe quién es. Y en esta novela bellísima aparecen los primeros también personajes, muchos personajes de los que vamos a ver ahora hoy día. Y aquí, no sé si interrumpimos un poquito la grabación unos segundos.